Bien, siguiendo con el tema de la genética interna, vamos a ver lo que es el diatrofismo, ¿no? El diatrofismo habla sobre las rocas de la corteza terrestre sometidas a esfuerzos mecánicos, son deformadas, plegadas o fracturadas. Y a este tipo de deformaciones se le llama diastrofismo, ¿no? La elevación y el hundimiento de amplias regiones, la inmersión y sumersión de los continentes, los terremotos, los plegamientos orogénicos y las rupturas de los estratos son ejemplos de estas deformaciones. Y estas deformaciones son observables en todo tipo de escalas, ¿no? En las microestructuras, en las macroestructuras y en las megaestructuras, ¿no? ¿Qué se da? ¿Qué se da en las microestructuras? ¿No? En las microestructuras son observables solamente por microscopios, ¿no? Por microscopios. En láminas delgadas de las rocas, ¿no? O sea, se da solamente en microscopios en láminas delgadas de las rocas. Y las macroestructuras, ¿no? Las macroestructuras afectan a una gran cantidad de kilómetros. O sea, es demasiado grande o muy grande, ¿no? Y en las megaestructuras hay deformaciones, grandes deformaciones a nivel de las capas litosféricas, como pueden ser, eh, como se pueden dar en los dorsales oceánicas o la zona de subducción, ¿no? Entonces, acerca de las cuales son las fuerzas que producen estas deformaciones, básicamente son tres, ¿no? Fuerzas de comprensión, fuerzas de distensión y fuerzas de torsión, ¿no? ¿Qué son las fuerzas de comprensión? Las fuerzas de comprensión, estos, ¿no? Son producidas por dos fuerzas convergentes, ¿no? Dos fuerzas convergentes. Y las zonas de distensión son producidas por dos fuerzas divergentes. Y la fuerza de torsión, ¿no? La fuerza de torsión son producidas por fuerzas rotacionales, ¿no? O sea, cuando cuando las rocas de la superficie terrestre son sometidas a la presión de una fuerza que va aumentando su intensidad, ¿no? Cuando se produce eso, esta sufre una serie de deformaciones como respuesta al esfuerzo que es sometida, ¿no? Al principio la roca se deformará elásticamente, ¿no? Ya que puede retener su forma original si cesan las fuerzas. Estos casos se suelen dar en materiales que se encuentran situados a mayor profundidad. Entonces, si el esfuerzo sobre estos materiales continúa aumentando, llega un momento que se rebasa el límite de la plasticidad y la roca se rompe, ¿no? Entonces, encontrándose estas rocas en la superficie, ¿no? Que estas tienden a comportarse como materiales rígidos y frágiles, fracturándose con más facilidad, ¿no? Bien, visto esto, pasamos a lo que es la epirogénesis y orogénesis, ¿no? La epirogénesis y la orogénesis. ¿Qué es la epirogénesis? ¿No? Dice, la epirogénesis es propia de las áreas de las placas continentales, ¿no? De la que de lo que en la moderna geología se denominan plataformas, ¿no? Plataformas continentales, y consiste en movimientos de ascenso y descenso lentas a los que se denomina ondulaciones de redes enormes, ¿no? De redes enormes. Entonces,
Desde el punto de vista de la morfología, el diatrofismo comprende los procesos más superficiales de la dinámica de la litósfera, es decir, las manifestaciones de la geodinámica interna que llegan a afectar a los niveles externos de la corteza, desplazando, deformando y dislocando los materiales que la constituyen, ¿no? Interfiriendo en los procesos que desde el exterior actúan sobre ellas, ¿no? Esto da lugar, pues, a lo que hemos estado dando, ¿no? La epirogénesis, ¿no? La epirogénesis. Entonces, cuando hablamos de la epirogénesis, podríamos nosotros decir que tiene un carácter vertical, ¿no? La epirogénesis tiene un carácter vertical que afecta a los sectores corticales muy extensos y produce variaciones poco marcadas en la exposición de los materiales, generando lo que se denomina estructuras calmas, ¿no? Y cuando vemos nosotros la orogénesis, ¿no? Cuando vemos nosotros la orogénesis, estamos diciendo que esta se define, ¿no? Esta se define por su intensidad, ¿no? La orogénesis se define por su intensidad y concentración, ¿no? Afectando a las áreas marginales de las placas continentales, ¿no? O a las rocas situadas, no, perdón, o a las áreas situadas en las dos placas continentales, ¿no? Entonces, cuando se da esto, estas se alargan, ¿no? A las dos placas próximas. Estas áreas alargadas, relativamente estrechas, son dominadas por orógenos que se ven sometidos a esfuerzos tangenciales comprensivos como consecuencia de sus materiales y sufren grandes y numerosos cambios en su disposición. Y estos cambios consisten en deformaciones y desplazamientos y se traduce en la aparición de pliegues, fracturas y unidades desplazadas en diferentes formas, ¿no? Los estadios de la orogénesis son 5, ¿no? Son 5. Logeo sindiclinal, el alto género, ¿no? El alto orógeno, el frisis, ¿no? El orosogénico y el estadio de las molasas, ¿no? El geosinclinal, ¿no? El geosinclinal viene a ser la deposición de espesos sedimentos en los geosinclinales, lábiles y hundidos, ¿no? Y estos tuvieron lugar en forma de movimientos en las capas que se pegan y se fracturan. El altorógeno, que es la paroxismal, ¿no? El altorógeno se da en lo profundo de los geosinclinales y unidos al estrechamiento de espacios y que tienen lugar movimientos en los que las capas se pliegan y se fracturan, ¿no? Al plegarse, estos rompen y crean diferentes movimientos, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, como son los movimientos sísmicos, ¿no? Luego viene el frais, ¿no? El frais se dan con piedras calizas, arenosas o amargosas, ¿no? Y aquí las montañas aparecen en la superficie como grupos aislados y el frais traído de la superficie se deposita en el fondo marino. No sé, que al erupcionar caen y se fondean, ¿no? Luego viene el porosogénico, ¿no? El porosogénico, los orógenos
formados en los dos primeros estadios, o sea, en la geosinclinal y en el altorógeno, son presionados a partir del subsuelo plástico, y se levanta formando montañas, ¿no? Y finalmente tenemos el estadio de las molazas. En el estadio de las molazas, que son areniscas de cemento calcáreo, se da el comienzo de la erosión intensa. Así el material erosionado es depositado en las depresiones situadas delante de las cordilleras, ¿no? Entonces, visto esto, ¿no?, hay agentes geodinámicos internos, ¿no? Y estos agentes geodinámicos internos actúan desde el interior de la Tierra, ¿no? O sea, desde lo más profundo, ¿no? Producen desplazamientos en contra de la gravedad, ¿no? Suele aumentar el relieve de la superficie terrestre, ¿no? O sea, son agentes de cambio, ¿no? Y se originan en el manto superior o en la estenosfera. Esto, de alguna u otra manera, va a gravitar, ¿no?, en el comportamiento de la superficie terrestre, ¿no? Ahora, vienen agentes endógenos también, ¿no? Los agentes endógenos son los agentes magnéticos, que son internos y externos, los agentes sísmicos, que son los temblores y terremotos, y los agentes tectónicos, que vienen a ser los plegamientos o pliegues y las fallas geológicas, ¿no? En los agentes magnéticos se dan dos formas. El agente magnético interno. ¿Qué es el agente magnético interno? ¿No? Son las rocas que son originadas por enfriamiento y por solidificación del magma, y se denominan rocas ígneas. En el agente magnético externo se refiere al vulcanismo, ¿no?, a las magmas que han logrado escapar de la superficie, ¿no?, al material fundido arrojado a la superficie. A eso se llama lava, ¿no? Es magma empobrecida en gases y sustancias volátiles, ¿no? Y las rocas resultantes de la solidificación son las rocas extrusivas o rocas efusivas. Luego vienen los agentes sísmicos, los temblores y terremotos. Los temblores y terremotos son agentes sísmicos que constituyen uno de los agentes que producen cambios más repentinos y violentos en el relieve terrestre, ¿no? Un terremoto es un sismo o seísmo, ¿no?, que tiene poder destructor, acompañado de fuertes sacudidas y de ruido subterráneo, parecido a truenos profundos, y que se debe a los movimientos migratorios de frecuencia audible de más de vibraciones por segundo. Y dentro de los agentes tectónicos tenemos el plegamiento de los pliegues. El plegamiento de los pliegues son cualquier curva u onda pronunciada en la capa de las rocas que resultan de las deformaciones plásticas debido a las presiones en el interior de la Tierra, y que se caracterizan por ser anticlinal o sinclinal. Y finalmente tenemos las fallas geológicas, ¿no? Estas fallas geológicas son fracturas de las rocas. Sus lados se desplazan, se producen cuando las fuerzas aplicadas sobre las rocas superan su resistencia y se rompen, ¿no? Las principales fallas que se pueden encontrar son de tipo normal, ¿no?, la inversa y la transcurrente u horizontal. Esto es todo, mis estimados estudiantes. A las 4:50 nos estamos conectando vía Zoom para poder dar algunas referencias, si así lo hubieran, esclarecedoras, y luego la participación de los estudiantes, ¿no? Hay que indicarles, jóvenes, que hay que participar para poder tener sus calificativos. Ya la primera semana de junio estaremos dando los promedios correspondientes al primer bimestre. Un abrazo a todos, cuídense y, como siempre, a triunfar. Muchas gracias.